Si alguna vez pensaste que el tiempo cura todas las heridas, quiero que imagines algo por un momento. Imagínate llegar a los 72 años de edad. Imagínate haber vivido décadas enteras, haber pasado por alegrías, pérdidas, luchas, victorias, haber envejecido, haber visto el mundo cambiar, haber sobrevivido a casi todo lo que la vida puede lanzar contra una persona, y aún así, seguir cargando con una herida que nació cuando apenas eras un bebé, una herida que nunca cicatrizó, una pregunta que te acompañó cada día de tu vida, una pregunta que se repetía en silencio dentro de tu mente desde que aprendiste a entender el mundo. ¿Por qué mi padre me abandonó? Esta es la historia de una mujer que pasó toda su vida intentando entender algo que ocurrió cuando ella ni siquiera podía caminar. Una historia que comienza con un abandono, pero que con los años se transformó en algo mucho más profundo, porque hay ausencias que se convierten en sombras, sombras que crecen contigo, sombras que se sientan a tu lado en la mesa, que te acompañan cuando vas a dormir, que aparecen cada vez que ves a otros niños abrazar a sus padres. Y cuando una niña crece rodeada de ese vacío termina formando parte de quien ella es. Ella se llamaba Elena, y desde que era muy pequeña, su vida estuvo marcada por una historia que todos en el barrio conocían, pero que nadie tenía el valor de contarle completamente. Elena nació en una pequeña casa humilde, en un barrio donde las calles eran estrechas y polvorientas, y donde las paredes de las casas parecían guardar los secretos de cada familia. Su madre, Rosa, era una mujer joven cuando quedó embarazada. Trabajaba limpiando casas ajenas para sobrevivir, y aunque la vida nunca había sido fácil para ella, siempre había tenido un sueño sencillo: formar una familia, tener un hogar, tener a alguien a su lado para enfrentar las dificultades de la vida. Pero ese sueño se rompió antes incluso de que Elena aprendiera a decir su primera palabra. El padre de Elena desapareció cuando ella tenía apenas unos meses de vida. No hubo despedida, no hubo explicación, no hubo una última conversación. Simplemente un día estaba, y al siguiente ya no estaba más. Algunos vecinos dijeron que se fue a otra ciudad buscando trabajo. Otros susurraban que había abandonado a Rosa porque no quería la responsabilidad de un hijo, y había quienes decían algo todavía más cruel, que él nunca había querido ser padre desde el principio. La verdad es que Elena creció rodeada de historias diferentes, pero ninguna respuesta. Cuando era niña, veía a otros niños correr hacia sus padres cuando regresaban del trabajo, veía cómo los levantaban en brazos, cómo los abrazaban, como les preguntaban sobre su día en la escuela, y cada vez que veía eso, algo dentro de ella se quedaba en silencio. No era rabia todavía, no era odio, era algo más confuso, algo que ni siquiera sabía cómo explicar. Era la sensación de que faltaba una pieza en su vida. Su madre hacía todo lo posible para compensar esa ausencia. Trabajaba largas horas, limpiando casas, fregando pisos, lavando ropa que no era suya. Volvía a casa cansada, con las manos ásperas por el trabajo, pero siempre intentaba sonreír para Elena. Intentaba llenar la casa de cariño para que su hija no sintiera el peso de la ausencia que flotaba en cada rincón. Pero los niños perciben cosas que los adultos creen que están escondiendo. Elena empezó a hacer preguntas cuando tenía 6 años. Preguntas simples al principio, preguntas inocentes que para ella eran naturales, pero que para su madre eran como cuchillos atravesando el corazón. «Mamá, ¿dónde está mi papá?». La primera vez que hizo esa pregunta, Rosa se quedó en silencio durante varios segundos, demasiados segundos. Elena lo notó inmediatamente. Incluso siendo una niña pequeña, percibió que algo en esa pregunta era diferente. Rosa finalmente respondió con una frase corta: «Se fue cuando eras muy pequeña», pero esa respuesta nunca fue suficiente. Con los años, la pregunta cambió, se volvió más directa, más dolorosa. ¿Por qué se fue? Y esa era una pregunta que Rosa nunca respondía completamente. A veces decía que él no estaba preparado para ser padre. A veces decía que la vida había tomado caminos diferentes. Y otras veces simplemente cambiaba de tema, como si esa conversación fuese una puerta que no quería abrir.
Pero para Elena, esa puerta siempre estaba allí. En la escuela, algunas veces los otros niños hacían comentarios que se quedaban grabados en su mente. No siempre eran crueles, de forma intencional. A veces, eran solo comentarios inocentes que terminaban hiriendo sin que nadie se diera cuenta. Mi papá me enseñó a andar en bicicleta. Mi papá me llevó al parque. Mi papá dice que cuando sea grande voy a ser fuerte como él. Elena escuchaba esas frases en silencio. Sonreía cuando los demás reían, pero dentro de ella crecía una sensación extraña, una mezcla de tristeza, confusión y un pequeño dolor que todavía no sabía cómo nombrar. Cuando cumplió 10 años, encontró algo que cambiaría su forma de ver esa ausencia. Una noche, mientras buscaba una manta en un viejo armario de la casa, encontró una caja pequeña escondida en el fondo. Era una caja vieja, cubierta de polvo, como si nadie la hubiese tocado durante años. La curiosidad de una niña fue más fuerte que cualquier otra cosa, y la abrió lentamente. Dentro, había algunas cartas antiguas y una fotografía. En la fotografía, aparecía un hombre joven. Estaba sonriendo, tenía los brazos alrededor de Rosa, que también parecía más joven, más feliz. Y en ese momento, Elena sintió algo extraño en el pecho, porque, por primera vez en su vida, estaba mirando el rostro de su padre. Se quedó observando esa foto durante mucho tiempo, intentando encontrar algo de sí misma en aquel rostro desconocido, intentando entender cómo alguien que parecía tan normal podía haber desaparecido de la vida de su hija sin mirar atrás. Su rostro cambió completamente. El silencio que llenó la habitación fue tan pesado que incluso una niña pudo sentirlo. Y fue en ese momento, con la fotografía de aquel hombre entre sus dedos, que Elena hizo la pregunta que marcaría el resto de su vida. Mamá, ¿por qué él nunca volvió? Pero lo que Elena todavía no sabía era que la verdad que estaba escondida detrás de esa pregunta tardaría más de 70 años en salir a la luz. Y cuando finalmente lo hiciera, cambiaría todo lo que ella creía saber sobre su propia historia. Después de aquella noche, algo cambió dentro de Elena. Hasta ese momento, la ausencia de su padre había sido como una sombra borrosa en su vida. Algo que estaba allí, algo que ella sentía, pero que nunca había tenido una forma concreta. Era un vacío, una pregunta sin respuesta, una curiosidad que aparecía de vez en cuando. Pero después de ver aquella fotografía, ese vacío ganó un rostro. Ahora sabía cómo se veía el hombre que había desaparecido de su vida. Sabía cómo era la sonrisa de la persona que la había abandonado cuando apenas era un bebé. Y por primera vez, la ausencia dejó de ser algo abstracto. Se convirtió en algo personal. Durante días, Elena no dejó de pensar en aquella imagen. Mientras caminaba hacia la escuela, mientras hacía sus tareas, incluso cuando intentaba dormir por la noche, el rostro de aquel hombre aparecía en su mente una y otra vez. Intentaba imaginar cómo sería tenerlo cerca. Se preguntaba si él habría sido un buen padre, si la habría llevado al parque como hacían los padres de sus compañeros, si le habría enseñado a montar en bicicleta, si habría estado allí para defenderla cuando los otros niños se burlaban de ella por su ropa vieja o por el hecho de que nunca hablaba de su familia. Pero cada una de esas preguntas terminaba en el mismo lugar, en el silencio, porque ese hombre no estaba allí. Con el tiempo, Elena empezó a notar algo que antes no había percibido con tanta claridad. En el barrio donde vivía, las historias corrían rápido. Los vecinos sabían muchas cosas unos de otros. Sabían quién debía dinero, quién tenía problemas en casa, quién discutía con su pareja, y también sabían la historia del hombre que había abandonado a Rosa con un bebé en brazos. Al principio, Elena solo captaba fragmentos de conversaciones, susurros cuando ella pasaba cerca, frases cortadas cuando los adultos notaban su presencia. Pobrecita, crecer sin padre, ese hombre nunca fue responsable, Rosa merecía algo mejor. Cada una de esas frases se quedaba atrapada en la mente de Elena como pequeñas espinas invisibles. Nadie hablaba directamente con ella sobre el tema, pero todos parecían saber algo, algo que ella todavía no entendía completamente. La situación en casa tampoco era fácil. Rosa trabajaba más que nunca. A medida que Elena crecía,
los gastos también aumentaban. Había semanas en las que el dinero apenas alcanzaba para comida básica. Había inviernos en los que el frío se colaba por las paredes de la pequeña casa, y las mantas parecían no ser suficientes. Elena aprendió muy pronto lo que significaba vivir con poco. Aprendió a no pedir cosas que sabía que su madre no podía comprar. Aprendió a usar la misma ropa durante años. Aprendió a fingir que no tenía hambre cuando la comida era escasa. Pero lo que más le dolía no era la pobreza, era ver el cansancio en los ojos de su madre. Había noches en las que Rosa llegaba tan agotada del trabajo que apenas podía mantenerse de pie. Sus manos estaban siempre ásperas, marcadas por años de limpiar pisos ajenos, de lavar ropa que no era suya, de trabajar para familias que tenían mucho más de lo que ella jamás tendría. A veces, Elena observaba a su madre en silencio mientras ella pensaba que nadie la miraba, y en esos momentos, podía ver algo que nunca decía en voz alta: tristeza, una tristeza profunda que parecía venir de muy lejos. Cuando Elena cumplió 12 años, ocurrió algo que marcaría otro punto importante en su vida. Un día, en la escuela, durante una actividad donde los alumnos debían hablar sobre su familia, uno de los compañeros levantó la mano y dijo algo que provocó risas en el aula. Algunos aquí ni siquiera saben quién es su papá. No era un comentario dirigido a nadie en particular, pero todos sabían exactamente a quién se refería. Las miradas se giraron hacia Elena. Algunos niños rieron, otros simplemente observaron con curiosidad, y aunque la maestra intentó continuar la clase como si nada hubiera ocurrido, el daño ya estaba hecho. Ese día, Elena volvió a casa caminando más lento que de costumbre. No lloró, no dijo nada, no contó lo que había pasado, pero algo dentro de ella empezó a endurecerse, porque por primera vez, el abandono de su padre dejó de ser solo una tristeza, empezó a transformarse en otra cosa, en resentimiento. En las semanas que siguieron, Elena volvió a mirar muchas veces la fotografía que había encontrado en la caja. La observaba con atención, intentando entender qué clase de persona era aquel hombre. Intentaba imaginar el momento exacto en que decidió irse. Intentaba imaginar si alguna vez había pensado en la hija que dejaba atrás, si alguna vez había sentido culpa, si alguna vez había querido volver. Pero cuanto más pensaba en eso, más crecía dentro de ella una sensación que ya no era solo tristeza, era rabia, una rabia silenciosa que no podía expresar completamente porque ni siquiera sabía a quién dirigirla, a un hombre que nunca había conocido, a un rostro en una fotografía antigua, pero aún así, ese sentimiento empezó a ocupar cada vez más espacio en su corazón. Mientras otros niños soñaban con su futuro, Elena empezó a hacer una promesa silenciosa, una promesa que nunca le dijo a nadie. Si algún día llegaba a encontrarse cara a cara con ese hombre, con el hombre que había decidido desaparecer de su vida, no lo recibiría con lágrimas, lo recibiría con una pregunta que había crecido con ella durante años, una pregunta que con el tiempo se volvería más pesada, más amarga, más difícil de ignorar. ¿Por qué? Pero lo que Elena todavía no sabía, era que el destino tenía guardado un momento para ese encuentro, un momento que llegaría muchas décadas después, cuando ella ya no sería una niña, cuando ya no sería una joven, cuando ya tendría 72 años, y cuando el hombre que la había abandonado finalmente volvería a aparecer. Imagina que los años pasan, y esa niña que caminaba cabizbaja por las calles polvorientas del barrio empieza a crecer. La vida no se vuelve más fácil para Elena. De hecho, en muchos sentidos, se vuelve aún más dura, pero hay algo dentro de ella que empieza a transformarse, algo silencioso, casi invisible, una determinación que nace precisamente del dolor. A los 15 años, Elena ya no era la niña frágil que muchos recordaban. Había aprendido a observar el mundo con una madurez que no correspondía a su edad. Mientras otras chicas soñaban con fiestas, ropa bonita o romances de juventud, ella pensaba en otra cosa: sobrevivir y sacar a su madre de aquella vida de sacrificios interminables. Rosa seguía trabajando sin descanso. Sus manos estaban cada vez más desgastadas por los años de trabajo duro. A veces tosía por las noches,
Otras veces llegaba a casa con la espalda tan rígida que apenas podía sentarse, pero aún así, cada mañana se levantaba antes del amanecer para salir otra vez a trabajar. Y Elena veía todo eso, lo veía en silencio. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría su vida. A los 16 años, empezó a trabajar después de la escuela. Al principio era algo pequeño, limpiar mesas en un pequeño café del barrio, ayudar en la cocina, recoger platos. El salario era mínimo, pero para ella significaba algo enorme. Era la primera vez que sentía que podía ayudar. Cada moneda que ganaba la guardaba con cuidado. No gastaba casi nada en sí misma. Su mayor alegría era llegar a casa y dejar discretamente parte del dinero en la mesa de la cocina, fingiendo que no era gran cosa. Rosa intentaba negarse. No deberías trabajar tanto, Elena, deberías disfrutar tu juventud. Pero Elena siempre respondía lo mismo: mi juventud puede esperar, mamá. En el fondo, había otra razón que nunca decía en voz alta. Trabajar la hacía sentir fuerte, la hacía sentir que su vida no estaba definida por el abandono de un hombre que había decidido desaparecer. Los años siguieron pasando, y Elena se convirtió en una joven impresionante, no en el sentido superficial que muchas personas imaginan, sino en algo mucho más profundo. Tenía una mirada firme, una inteligencia aguda y una capacidad de trabajo que sorprendía a todos los que la conocían. Pronto consiguió un empleo mejor en una pequeña oficina administrativa. No era un trabajo glamoroso, pero era estable, y por primera vez en su vida, Elena empezó a ver algo que antes parecía imposible: un futuro. Con el tiempo, logró alquilar una casa un poco más grande para ella y su madre. No era una mansión, no tenía lujos, pero para Rosa era como un palacio comparado con el lugar donde habían vivido durante tantos años. Recuerdo el día en que se mudaron. Rosa caminaba por las habitaciones con lágrimas en los ojos, tocando las paredes como si estuviera verificando que todo era real. Nunca imaginé algo así, susurró. Elena solo sonrió, pero incluso en ese momento de felicidad, había algo que seguía viviendo dentro de ella, una herida que nunca había desaparecido, porque aunque la vida mejoraba, el pasado seguía allí. A veces aparecía en sueños, a veces en recuerdos inesperados, a veces cuando veía a un padre abrazando a su hija en la calle, y en esos momentos, el rostro del hombre de la fotografía volvía a su mente. Ese rostro que nunca había envejecido en su memoria, ese rostro que seguía congelado en el tiempo. Pero Elena decidió algo muy claro durante aquellos años: no permitiría que el abandono definiera su vida. Se enamoró una vez, luego otra. Como muchas personas, aprendió que el amor también puede ser complicado, frágil, impredecible. Hubo relaciones que terminaron en silencio, otras que dejaron cicatrices, pero Elena nunca perdió su esencia. Siguió trabajando, siguió creciendo, siguió construyendo una vida que nadie le había regalado. Cuando cumplió 40 años, muchas personas del barrio donde había crecido apenas podían reconocerla. Aquella niña silenciosa se había convertido en una mujer fuerte, respetada, admirada por muchos. Pero lo curioso es que, incluso entonces, había algo que nunca hablaba. Su padre era como un capítulo cerrado de su vida, algo enterrado en lo más profundo de su historia, algo que casi nadie mencionaba, hasta que un día, cuando Elena tenía 58 años, ocurrió algo que cambiaría todo, algo completamente inesperado. Una tarde cualquiera, mientras revisaba el correo en su casa, encontró un sobre antiguo entre las cartas habituales. No tenía remitente, el papel estaba amarillento, y su nombre estaba escrito a mano. Elena sintió algo extraño en el pecho mientras lo observaba. Un presentimiento que no sabía explicar. Durante varios segundos, simplemente sostuvo el sobre en sus manos, sin abrirlo, porque en el fondo, había una sensación que empezaba a crecer dentro de ella, una sensación inquietante, como si el pasado, ese pasado que llevaba décadas enterrado, estuviera a punto de volver a su vida. Finalmente abrió el sobre. Dentro, había solo dos cosas: una fotografía antigua, y una pequeña nota escrita con una letra temblorosa.
Cuando Elena vio la fotografía, su corazón se detuvo por un instante, porque reconoció ese rostro inmediatamente. Era el mismo hombre de la fotografía que había encontrado cuando tenía 10 años. Pero ahora, estaba viejo, mucho más viejo, y debajo de la fotografía, en la pequeña nota, había solo una frase que Elena nunca pensó que leería en su vida: soy tu padre, y necesito verte antes de morir. En ese momento, después de casi 6 décadas de silencio, el hombre que la había abandonado cuando era un bebé, acababa de regresar a su vida, y la pregunta que Elena había guardado durante toda su existencia, estaba a punto de encontrar finalmente una respuesta, pero lo que ella todavía no sabía, era que ese encuentro cambiaría todo, y que algunas heridas, incluso después de 70 años, todavía pueden sangrar. Pero Elena no se movió durante varios minutos después de leer aquella nota. Seguía de pie junto a la mesa, sosteniendo la fotografía con las manos ligeramente temblorosas. El papel estaba gastado por el tiempo, las esquinas dobladas, como si hubiera sido guardado durante muchos años, quizá demasiados. El hombre de la fotografía tenía el rostro marcado por arrugas profundas, el cabello casi completamente blanco y una mirada cansada, muy distinta a la del recuerdo congelado que Elena había guardado en su mente desde la infancia. Sin embargo, incluso con los años encima, lo reconoció inmediatamente. Era él, el hombre que la había abandonado cuando apenas era un bebé, el hombre cuya ausencia había marcado cada etapa de su vida, el hombre que había convertido a su madre en una mujer obligada a luchar sola contra el mundo. Elena se sentó lentamente en la silla más cercana. Su corazón latía con una intensidad que no sentía desde hacía muchos años. Era una mezcla extraña de emociones, sorpresa, incredulidad, y algo más oscuro que comenzaba a emerger desde lo más profundo de su memoria: rabia, una rabia antigua, acumulada durante décadas de silencio, porque aquella pequeña frase escrita en el papel, necesito verte antes de morir, parecía simple, pero dentro de Elena despertó una tormenta de recuerdos. Recuerdos de su madre llorando en silencio por las noches. Recuerdos de las burlas de otros niños en la escuela. Recuerdos de preguntas que nadie había querido responder. ¿Dónde estaba él cuando Rosa enfermaba de agotamiento? ¿Dónde estaba cuando Elena tuvo que trabajar siendo apenas una adolescente? ¿Dónde estaba cuando ambas pasaban frío en inviernos difíciles? Durante más de 50 años. Ese hombre había sido solo una sombra, un nombre que apenas se pronunciaba, una figura ausente que había dejado atrás un vacío enorme, y ahora, de repente, quería verla, antes de morir. Elena dejó la fotografía sobre la mesa y respiró profundamente. Intentó calmar su mente, pero los pensamientos llegaban uno tras otro, sin detenerse. Una parte de ella quería romper la carta, tirarla a la basura y continuar con su vida como si nada hubiera pasado. Pero otra parte, una parte mucho más profunda, sabía que no era tan simple, porque durante toda su vida había existido una pregunta que nunca había sido respondida. ¿Por qué? ¿Por qué un padre abandona a su hija recién nacida? ¿Por qué nunca regresó? ¿Por qué nunca intentó saber si ella estaba bien? Durante décadas, Elena había fingido que esas preguntas no importaban. Había construido una vida, había trabajado duro, había cuidado de su madre hasta el final de sus días, pero ahora, la oportunidad de escuchar la verdad estaba frente a ella, aunque llegara demasiado tarde. Esa noche casi no durmió, se quedó sentada en la sala durante horas, con la carta frente a ella sobre la mesa. Afuera, la ciudad estaba en silencio, solo se escuchaba el leve sonido del viento moviendo las ramas de los árboles. Elena miraba la fotografía una y otra vez, intentaba encontrar algo en aquel rostro envejecido, algo que justificara tanto abandono, pero no encontraba nada, solo veía a un extraño. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana, Elena tomó finalmente una decisión. No lo hizo por amor, tampoco por perdón, lo hizo porque necesitaba cerrar una puerta que llevaba abierta toda su vida. Tomó el sobre nuevamente y revisó el interior con más atención. Allí había también una dirección escrita en la parte trasera de la nota. Era una ciudad pequeña,
a varias horas de distancia. Durante unos segundos volvió a dudar. Podía ignorarlo, podía fingir que esa carta nunca había llegado, pero en el fondo sabía que, si no iba, esa pregunta la perseguiría hasta el último día de su vida. Así que hizo algo que no había planeado hacer cuando despertó aquella mañana. Preparó una pequeña maleta. No necesitaba muchas cosas, solo ropa suficiente para un par de días. Mientras guardaba sus pertenencias, algo dentro de ella se sentía extraño. No era miedo exactamente, pero tampoco era tranquilidad. Era como si estuviera caminando hacia un capítulo de su vida que había permanecido cerrado durante más de 70 años. Un capítulo lleno de sombras. Cuando finalmente salió de la casa y cerró la puerta detrás de sí, Elena respiró profundamente. El viaje fue largo. Durante el trayecto, miraba por la ventana del autobús mientras el paisaje cambiaba lentamente, ciudades que desaparecían detrás, carreteras largas, campos abiertos, y en todo ese tiempo, una sola pregunta seguía girando en su mente. ¿Qué le diría cuando lo tuviera frente a frente? Porque después de una vida entera de silencio, no bastaba con decir hola. Las horas pasaron, hasta que finalmente el autobús llegó a la pequeña ciudad indicada en la dirección de la carta. Era un lugar tranquilo, casi silencioso, casas antiguas, calles estrechas, árboles grandes que proyectaban sombras largas sobre el suelo. Elena bajó del autobús con el corazón latiendo con fuerza. Siguió la dirección escrita en el papel, una calle, luego otra, y finalmente, llegó frente a una pequeña casa de madera que parecía haber resistido el paso de muchos años. La pintura estaba desgastada, el jardín crecía sin orden. Era el tipo de lugar donde vive alguien que ya no tiene fuerzas para cuidar demasiado las cosas. Elena se quedó parada frente a la puerta durante varios segundos. 72 años de vida la habían llevado hasta ese momento. Finalmente levantó la mano y tocó la puerta. Unos segundos después, se escucharon pasos lentos desde el interior de la casa, pasos arrastrados, muy lentos. La cerradura giró, la puerta comenzó a abrirse, y por primera vez en toda su vida, Elena estaba a punto de mirar directamente a los ojos del hombre que la había abandonado cuando era solo un bebé, pero lo que él diría en los próximos minutos cambiaría todo lo que Elena creía saber sobre su propia historia. El hombre que abrió la puerta tardó unos segundos en levantar completamente la mirada. Parecía frágil, mucho más frágil de lo que Elena había imaginado durante toda su vida. Sus hombros estaban curvados, como si cargara un peso invisible desde hacía muchos años. La piel de su rostro estaba marcada por arrugas profundas, y sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la puerta. Durante unos instantes, ninguno de los dos dijo una palabra. El silencio entre ellos era pesado, espeso, como si el aire mismo estuviera cargado con 72 años de historia no dicha. Elena lo observaba con atención. Aquella era la primera vez que lo veía en su vida, y aún así, algo en sus rasgos le resultaba familiar. Tal vez la forma de la mandíbula, o la manera en que fruncía ligeramente el ceño cuando intentaba enfocar la vista. El hombre finalmente habló con una voz baja y áspera, como si cada palabra le costara esfuerzo. Elena, escuchar su propio nombre en labios de aquel extraño provocó un estremecimiento en todo su cuerpo. No había duda, él sabía exactamente quién era ella. Elena no respondió de inmediato. Permaneció de pie frente a él, con el rostro serio, los ojos firmes, como si estuviera evaluando si aquel hombre merecía siquiera escuchar su voz. Después de unos segundos que parecieron eternos, habló. 72 años. Su voz salió firme, pero cargada de emoción contenida. Eso es lo que tardaste en buscarme. El hombre bajó la mirada. No intentó defenderse, no intentó justificar nada en ese momento. Simplemente abrió un poco más la puerta y dio un paso hacia atrás. Por favor, entra. Elena dudó. Durante toda su vida, había imaginado este momento de muchas maneras diferentes. Algunas veces lo imaginaba gritándole, otras veces golpeando la puerta y marchándose sin escuchar nada. Pero la realidad frente a ella era distinta. Aquel hombre no parecía el villano poderoso que había creado en su mente durante décadas.
parecía derrotado. Finalmente cruzó el umbral de la casa. El interior era sencillo, una sala pequeña, muebles antiguos, una mesa con papeles y medicamentos. El aire tenía ese olor característico de las casas donde vive alguien mayor, alguien que pasa la mayor parte del tiempo solo. Elena se quedó de pie en el centro de la habitación. El hombre cerró la puerta lentamente detrás de ella. Durante unos segundos volvió a haber silencio. Finalmente él habló. Pensé que no vendrías. Elena soltó una pequeña risa amarga. Yo también. Sus ojos recorrieron la habitación. No había fotos familiares en las paredes. No había señales de una familia. Solo la vida solitaria de un hombre que parecía haber vivido mucho, pero acompañado únicamente por sus propios recuerdos. Elena lo miró directamente. Dime una cosa. Su voz era firme. ¿Por qué? El hombre tardó unos segundos en responder. Caminó lentamente hasta una silla y se sentó con cuidado, como si su cuerpo ya no respondiera con la misma facilidad de antes. Sus manos temblaban ligeramente. Tu madre, comenzó a decir, pero Elena lo interrumpió de inmediato. No, su tono fue seco. No empieces con eso. Sus ojos se endurecieron. Toda mi vida escuché a gente inventar historias. ¿Qué si mi madre te expulsó? ¿Qué si tú te fuiste? ¿Qué si hubo problemas? ¿Qué si no eras un buen hombre? Elena dio un paso más cerca. Hoy quiero escuchar la verdad. El hombre levantó la mirada hacia ella. Sus ojos estaban llenos de algo que Elena no esperaba ver. Culpa, una culpa profunda, antigua. Respiró lentamente antes de hablar. Yo no te abandoné porque no te quisiera. Elena sintió que algo dentro de ella se tensaba inmediatamente. ¿Por qué no estuviste en ninguno de los momentos de mi vida? Sus ojos comenzaron a brillar con lágrimas contenidas. ¿Dónde estabas cuando mi madre trabajaba hasta enfermar? ¿Dónde estabas cuando yo tenía hambre? ¿Dónde estabas cuando los niños en la escuela me preguntaban por mi padre? El hombre cerró los ojos durante unos segundos. Parecía reunir fuerzas para continuar. Cuando volvió a abrirlos, su voz era apenas un susurro. Porque me hicieron creer que habías muerto. Elena frunció el ceño. Por un instante pensó que había escuchado mal. ¿Qué era? El hombre tragó saliva. Tu madre me dijo que tú habías muerto. La habitación quedó completamente en silencio. Elena lo miró fijamente, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Pero algo dentro de ella reaccionó inmediatamente. Rabia. Eso es mentira. Su voz salió más fuerte ahora. ¿Esperaste 70 años para inventar esa historia? El hombre negó lentamente con la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Durante años, intenté saber más. Pero tu madre desapareció de la ciudad. Me dijeron que se había mudado, que quería empezar de nuevo. Hizo una pausa antes de continuar. Y llora. Fui un cobarde. Elena no dijo nada. El hombre respiró profundamente. Debería haber buscado más. Debería haber investigado. Debería haber luchado. Bajó la mirada hacia sus manos. Pero creí que todo había terminado. Elena permaneció inmóvil. Su mente estaba llena de pensamientos contradictorios. Durante toda su vida había construido una historia clara. Su padre era un hombre que la había abandonado, pero ahora estaba escuchando algo completamente diferente, una verdad que cambiaba todo, o quizá una mentira muy bien preparada. Elena lo miró nuevamente, con los ojos llenos de intensidad. Si eso fuera verdad, su voz tembló ligeramente. Entonces, ¿por qué me buscaste ahora? El hombre levantó lentamente la mirada. Sus labios temblaron antes de responder. Porque hace 6 meses descubrí que estabas viva. Elena sintió que su corazón latía con más fuerza. El hombre continuó hablando, con la voz cargada de arrepentimiento. Y porque sabía que, si moría sin decirte la verdad, esa culpa me seguiría incluso después de la muerte. Elena lo observó en silencio. Durante 72 años había vivido creyendo una versión de su historia, pero ahora estaba frente a una posibilidad que jamás había considerado, y eso hacía que todo dentro de ella se sintiera aún más confuso, porque si lo que aquel hombre estaba diciendo era verdad, entonces la persona que había mentido durante toda su vida había sido su propia madre. Elena permaneció completamente inmóvil después de escuchar aquellas palabras.
Durante toda su vida había llevado dentro de sí una historia clara, una verdad que jamás había puesto en duda, una historia repetida tantas veces que se había convertido en una parte de su identidad. Su padre la había abandonado, su padre había elegido desaparecer, su padre había decidido vivir su vida sin mirar atrás. Pero ahora, sentado frente a ella, aquel hombre frágil y cansado estaba diciendo algo que amenazaba con romper esa versión de la historia en 1000 pedazos, que él había creído que ella estaba muerta. Elena sintió como su pecho se llenaba de una mezcla extraña de emociones que no lograba ordenar. La rabia seguía allí, intacta, acumulada durante décadas, pero junto a esa rabia comenzaba a aparecer algo más incómodo, algo que no quería aceptar. La duda. Sus ojos se fijaron en el rostro del hombre, observando cada pequeño gesto, cada movimiento de su mirada, cada temblor en sus manos. Durante años había imaginado ese momento, había imaginado al hombre que un día enfrentaría. En sus pensamientos siempre había sido un hombre frío, seguro de sí mismo, indiferente al daño que había causado, pero el hombre que tenía delante no se parecía en nada a esa imagen. Parecía alguien consumido por el tiempo, por el arrepentimiento, por la soledad. Elena cruzó los brazos lentamente, como si intentara protegerse de algo invisible. ¿Quieres que crea eso?, preguntó finalmente, con una voz más baja, pero aún cargada de tensión. ¿Quieres que crea que durante más de 70 años pensaste que tu propia hija estaba muerta, y nunca intentaste comprobarlo? El hombre no respondió de inmediato. Sus ojos se movieron hacia la ventana, donde la luz de la tarde comenzaba a filtrarse entre las cortinas gastadas. Parecía buscar las palabras correctas, o tal vez reunir el valor necesario para continuar. Cuando volvió a hablar, su voz era aún más lenta. Al principio, sí intenté saber más. Hizo una pausa, como si cada recuerdo pesara demasiado. Cuando tu madre me dijo que habías muerto, no quise creerlo. Fui al hospital donde supuestamente había ocurrido. Pregunté, insistí, pero nadie quiso darme información. Me dijeron que ya no había registros, que el caso había sido cerrado. Elena escuchaba sin interrumpir, aunque en su interior cada palabra provocaba nuevas preguntas. El hombre continuó. Tu madre ya no estaba en la casa cuando regresé. Se había ido. Nadie sabía exactamente a dónde. Algunos vecinos dijeron que había vendido lo poco que tenía y se había marchado con un bebé enfermo. Pero nadie pudo decirme más. Su mirada se perdió en algún punto del suelo. Durante meses intenté encontrar alguna pista. Fui a otras ciudades cercanas. Pregunté en oficinas, hospitales, iglesias, cualquier lugar donde alguien pudiera saber algo. Elena sintió como su respiración se volvía más lenta, más pesada. Nunca había escuchado esa versión, nunca. El hombre levantó lentamente la cabeza y la miró nuevamente. Pero en esa época las cosas eran distintas. No había registros digitales. No había forma fácil de rastrear a una persona que no quería ser encontrada. Su voz se quebró ligeramente, y poco a poco, todos comenzaron a repetirme lo mismo. Hizo una pausa, que tenía que aceptar la realidad. Elena lo miraba fijamente, tratando de encontrar algún rastro de mentira en sus ojos. Pero lo único que veía era cansancio. El hombre continuó hablando, ahora con un tono lleno de culpa. Me dijeron que debía seguir con mi vida, que no tenía sentido buscar algo que ya había terminado. Sus manos se cerraron lentamente sobre sí mismas. Y yo fui débil. Elena sintió un pequeño nudo formarse en su garganta, aunque su rostro seguía mostrando dureza. Con el tiempo, intenté convencerme de que era verdad, que mi hija había muerto antes de tener la oportunidad de vivir, que lo único que me quedaba era aprender a vivir con ese dolor. Un silencio pesado volvió a llenar la habitación. Afuera, el viento movía ligeramente las hojas de los árboles. Elena sentía que algo dentro de ella comenzaba a tambalearse. Toda su vida había construido su fuerza sobre una historia clara, la historia de una niña abandonada que había tenido que sobrevivir sola junto a su madre. Pero ahora, esa historia parecía tener grietas. Aún así, la rabia seguía allí. ¿Y entonces qué pasó?, preguntó finalmente, con la voz tensa. ¿Por qué después de más de 70 años decides aparecer de repente?
El hombre respiró profundamente. Su mirada volvió a encontrarse con la de ella, porque hace 6 meses, alguien llamó a mi puerta. Elena frunció ligeramente el ceño. Era una mujer que había vivido durante muchos años en el mismo barrio donde tú creciste. Se había mudado recientemente a esta ciudad para vivir con su hija. Hizo una pausa. Cuando me vio, reconoció mi apellido. Elena sintió que su corazón latía un poco más rápido. El hombre continuó. Me preguntó si alguna vez había tenido una hija llamada Elena. El silencio que siguió fue tan intenso que parecía detener el tiempo, y en ese momento, continuó, él sentía algo que no había sentido en más de 50 años. Esperanza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Esa mujer me contó que tú habías crecido en un barrio humilde, que tu madre había trabajado durante años limpiando casas, que tú habías estudiado, que habías salido adelante por tu cuenta. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cada detalle coincidía con su vida. El hombre respiró profundamente antes de continuar. Cuando escuché tu nombre, cuando supe que estabas viva, algo dentro de mí se rompió. Su voz temblaba ahora, porque en ese instante entendí que había vivido más de medio siglo creyendo una mentira. Elena lo miraba sin decir nada. El hombre levantó lentamente la mirada hacia ella, y también entendí que si no intentaba encontrarte, si no intentaba explicarte lo que ocurrió, moriría sabiendo que mi propia hija había vivido toda su vida creyendo que yo la había abandonado. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Elena sentía que su mente estaba llena de pensamientos que chocaban unos contra otros. Dolor, rabia, confusión, y una pregunta que comenzaba a abrirse paso en medio de todo ese caos. Si lo que ese hombre estaba diciendo era verdad, entonces la persona que había construido la historia que Elena había creído durante 72 años, había sido su propia madre, y esa posibilidad era aún más difícil de aceptar que el abandono. Elena permaneció de pie en medio de la sala, con el corazón golpeando con fuerza dentro del pecho. Las palabras que acababa de escuchar no eran simples explicaciones, no eran excusas vacías, eran algo mucho más peligroso, porque abrían una posibilidad que ella jamás había considerado en toda su vida, que la historia que había guiado su existencia, tal vez no era la verdad completa. Durante 72 años había vivido convencida de algo muy claro: su padre la había abandonado. Esa certeza había sido el combustible que alimentó su determinación, su fuerza para sobrevivir, su promesa silenciosa de nunca depender de nadie. Pero ahora, esa verdad comenzaba a tambalear. Elena caminó lentamente por la habitación, observando los muebles viejos, las paredes desnudas, los objetos simples que revelaban la vida solitaria de aquel hombre. Cada paso parecía pesado, como si su mente estuviera tratando de reorganizar décadas de recuerdos. Finalmente, se detuvo frente a una pequeña mesa. Encima había algunos papeles, un frasco de medicamentos y una fotografía antigua. Elena tomó la foto con cuidado. Era una imagen amarillenta por el tiempo. En ella aparecía un hombre joven, mucho más fuerte, con el cabello oscuro y una expresión llena de esperanza. El mismo hombre que ahora estaba sentado frente a ella, pero 40 o 50 años atrás. Elena dejó la foto nuevamente sobre la mesa. Mi madre nunca habló bien de ti, dijo finalmente, sin mirarlo directamente. Durante toda mi infancia, evitaba responder cuando yo preguntaba por mi padre. Solo decía que no valía la pena recordarte. El hombre permanecía sentado, escuchando cada palabra con una expresión de profunda tristeza. Elena continuó hablando, ahora con una voz más lenta. Cuando yo tenía 10 años, insistí tanto en saber la verdad que finalmente me dijo algo. Hizo una pausa. Me dijo que tú habías elegido irte, que no querías una hija, que habías decidido empezar una nueva vida sin mirar atrás. El hombre cerró los ojos por un momento. No parecía sorprendido, solo derrotado. Tu madre y yo tuvimos una relación complicada, dijo finalmente. Nos queríamos, pero también discutíamos mucho. Elena lo miró con dureza. Eso no explica desaparecer. El hombre asintió lentamente. Tienes razón. Luego bajó la mirada hacia sus manos.
pero hay algo que nunca supiste. Elena sintió que su estómago se tensaba. Cuando tu madre quedó embarazada, al principio yo estaba feliz. Pensé que sería el comienzo de algo nuevo para nosotros. Respiró profundamente, pero ella cambió. Comenzó a alejarse, a discutir por cosas pequeñas, a decir que yo no era suficiente, que nunca tendría una vida estable conmigo. Elena escuchaba en silencio. El hombre continuó. La última vez que la vi, antes de que desapareciera, tuvimos una discusión muy fuerte. Ella me dijo que no quería que yo estuviera cerca del bebé. Sus ojos se humedecieron ligeramente. Yo pensé que era solo el enojo del momento, pero unos días después, llegó a mi casa llorando. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Me dijo que el bebé había nacido enfermo, que había pasado algo durante el parto, que los médicos no habían podido salvarlo. La habitación volvió a llenarse de silencio. Elena sentía que su respiración se volvía más profunda. Yo estaba destruido, continuó el hombre. Durante semanas, apenas pude salir de la casa. Sentía que todo lo que había imaginado para mi vida había desaparecido en un instante. Hizo una pausa larga. Cuando finalmente intenté hablar con ella otra vez, ya se había ido. Elena cerró lentamente los ojos por un segundo. Todo aquello sonaba demasiado extraño, demasiado doloroso. Entonces viviste toda tu vida creyendo eso, murmuró ella. El hombre asintió. Hasta hace 6 meses. Elena volvió a mirar hacia la ventana. El sol comenzaba a bajar en el horizonte, llenando la habitación con una luz anaranjada suave. Durante un momento largo, ninguno de los dos habló. Finalmente Elena volvió a mirarlo. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto? El hombre levantó la mirada. Que incluso si todo lo que dices es verdad, continuó ella lentamente, eso no cambia lo que yo viví. Su voz ahora estaba cargada de emoción contenida. No cambia las noches en que mi madre lloraba porque no había dinero. No cambia las veces que tuve que trabajar siendo apenas una niña. No cambia las preguntas que nunca tuvieron respuesta. Sus ojos brillaban. No cambia los 70 años en los que creí que mi propio padre había decidido que yo no valía la pena. El hombre bajó la cabeza lentamente. Lo sé, su voz era apenas un susurro, y sé que no tengo derecho a pedirte nada. Elena sintió que su garganta se apretaba. Había imaginado este encuentro durante toda su vida. Había imaginado gritar, acusar, descargar toda su rabia, pero ahora, frente a ese hombre viejo y frágil, todo parecía diferente, más complicado, más humano. El silencio volvió a instalarse entre ellos. Después de unos segundos, Elena respiró profundamente. Viví toda mi vida esperando este momento. El hombre levantó la mirada lentamente. Elena lo observó con intensidad, y durante décadas pensé que cuando finalmente te encontrara, sentiría alivio. Hizo una pausa, pero ahora entiendo algo. Sus ojos se suavizaron ligeramente. Hay heridas que el tiempo no borra. El hombre no dijo nada, solo esperaba. Finalmente Elena caminó hacia la puerta. Su mano se apoyó sobre el picaporte. Antes de abrir, se detuvo, giró ligeramente la cabeza, y dijo algo que el hombre recordaría por el resto de su vida. No sé si algún día podré perdonarte. El hombre sintió que el corazón se le encogía, pero Elena continuó. Pero hoy entendí algo que nunca imaginé. Hizo una pequeña pausa. La verdad, a veces es mucho más complicada que el odio. Luego, abrió la puerta, y salió. El hombre permaneció sentado en silencio, porque en ese momento, entendió algo con absoluta claridad. Tal vez nunca recuperaría los años perdidos. Tal vez nunca tendría una relación con su hija, pero al menos, después de 72 años, la verdad finalmente había salido a la luz.